Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy encantado de que nos permita entrar a sus hogares desde esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy tenemos un programa sobre un decreto del Concilio Vaticano II que es el decreto sobre el apostolado de los seglares. Este programa estará dedicado pues a un tema importante porque son los diversos tipos de apostolado que tienen los seglares dentro de la Iglesia Católica. Así que bueno, pues es inmejorable este contenido para todos nosotros, sobre todo para los seglares y también para los religiosos, para la jerarquía, para los sacerdotes y los obispos, que todos estemos enterados de este documento del Concilio Vaticano II. Bienvenidos, iniciamos. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes en su programa Concilios. Quiero recordarles nuestras vías de comunicación porque es muy importante que estemos en contacto con ustedes y ustedes aquí con nosotros para que entre todos construyamos un excelente programa el día de hoy. Así que nuestras vías de comunicación, pues tenemos el correo concilios@mariavision.com. Luego también tenemos una forma de comunicarnos inmediatamente aquí durante el programa que es la cuenta de Facebook, Manuel Ocampo Ponce. Es la cuenta de Facebook que tengo. Si usted no está conectado conmigo a través de Facebook, puede hacerlo de dos formas. Una, mandándome una solicitud de amistad para que yo pueda recibirlo, o si no, por medio de un mensaje privado, también se puede comunicar y aquí hacer sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, para que nosotros podamos interactuar con usted. También tenemos la cuenta de Twitter, @P minúscula, H y latina LOS 1403. Filos con PH al principio, Filos 1403 es la cuenta de Twitter en la que nos podemos comunicar durante el programa y pues así ir también interactuando, ir participando. El tema de hoy, pues seguimos con este documento, un documento del Concilio Vaticano II. Seguimos con el Concilio Vaticano II, que bueno, pues ha sido de una riqueza pues incalculable por la cantidad de documentos que tiene. Recordemos que es el último concilio ecuménico de la Iglesia Católica, celebrado más o menos hace 50 años, en el siglo XX, en los años 60 del siglo XX. Ya pasaron tantos años, casi alrededor de 50 años, y bueno, pues vemos cómo todavía tiene vigencia y algunas cosas ya podemos nosotros hacer una evaluación muy clara de lo que sí se logró, de lo que no se logró, de cosas que se vinieron mejorando, otras que se vinieron agravando. Y bueno, pues lo que sí se ve es que hay mucho desconocimiento del Concilio Vaticano II, tanto dentro de la jerarquía católica como de los católicos, que todos somos iglesia. Nunca hay que decir los que están dentro y los que están fuera, como si fueran los de dentro la jerarquía o los religiosos o los que están en un monasterio y los de fuera los seglares. No, no, no. Todos estamos adentro porque todos somos bautizados y todos somos iglesias. No debemos decir la iglesia dice refiriéndonos nada más a la jerarquía. Eso es un error muy grave que debemos evitar porque es excluyente, porque todo bautizado forma parte del cuerpo de Cristo y todo bautizado tiene una función fundamental, tal como lo dice este decreto, puesto que el apostolado de los seglares es invaluable, de invaluable valor, pero además, sobre todo también, el apostolado de los seglares es insustituible. No se puede sustituir porque tienen una misión fundamental dentro de la Iglesia Católica, que es la santificación de todas las estructuras del mundo, de los lugares donde trabajamos. En primer lugar, de la familia, dentro de la familia a la que pertenecemos, y luego en nuestra vida laboral, en nuestra vida profesional y en todas las circunstancias que nos presenta la vida. Por eso este decreto tiene este capítulo
y este apartado dentro del capítulo, dentro del decreto que se llama Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II, que quiere decir decreto sobre el apostolado de los seglares. Y aquí viene muy clarísimo, con mucha claridad, cómo hay tanta variedad de apostolados y cómo todos los católicos bautizados, todos los seglares, estemos en la circunstancia que estemos y en donde nos encontremos, así sea en un hospital. ¿Sí? Ahorita tengo una amiga en un hospital que le van a hacer un trasplante de médula y que está internada ya desde hoy. Pues ahí está su misión dentro de la iglesia, en esa circunstancia tan concreta. Cualquiera diría, ay, ¿qué va a hacer si está ahorita completamente separada del mundo exterior, puesto que la tienen pues prácticamente en un recinto totalmente esterilizado para poderle realizar este trasplante de médula y pues no tiene nada que hacer? Pues no, fíjense que es muy distinto, porque ahí está su misión, ahí está su apostolado y puede hacer muchísimo por la iglesia, como por ejemplo salvar muchísimas almas ofreciendo su sufrimiento, su dolor, hacer oración mientras está ahí, hacer oración tanto por los demás, por la iglesia, por el mundo. Todo eso lo puede hacer una persona en esta situación. Entonces, aquí el documento viene muy claro que en cualquier circunstancia de la vida, y todos, absolutamente todos, sin excepción, todos los cristianos tenemos una misión y un apostolado dentro de la iglesia que tenemos que cumplir. De modo que no hay excepción, nadie se le puede, no hay dispensa sobre esto, nadie queda excluido, absolutamente nadie. Todos los bautizados tenemos que hacer este apostolado. Y luego ya entramos en los tipos de apostolados que hay. Y bueno, pues vemos que hay unos que se realizan dentro de asociaciones dentro de la iglesia. Estas asociaciones pueden ser organizadas y pueden ser dirigidas por los mismos laicos. No tienen que estar dirigidas necesariamente por la jerarquía católica, sino que pueden haber laicos que estén al frente de estas asociaciones y de estas instituciones católicas, que cuando cumplen ciertas características reciben el nombre genérico de Acción Católica. Desde luego deben estar de tener o de guardar la debida relación con la autoridad eclesiástica. No pueden enseñar lo que quieran y hacer lo que quieran, porque todos tenemos una unidad y debemos estar alineados y además unir los esfuerzos para lograr un objetivo común, que es pues la evangelización de la cultura, la evangelización del mundo y la santificación de las almas. Por eso es que tenemos que trabajar con cierta organización, con cierto orden y alineados a la autoridad eclesiástica. Pero eso no impide que haya una gran riqueza de asociaciones y que incluso hay personas que pueden realizar su apostolado si no están en asociaciones. Es decir, las personas que están solas y pueden realizar su apostolado dentro de su familia, dentro de su trabajo, aunque ya saben, siempre es mejor hacer las cosas en sociedad, en grupos sociales, tomando en cuenta que estas instituciones, estas asociaciones, siempre son un medio y no son un fin. Pero bueno, tenemos un material para que usted vaya saboreando las palabras y los textos claros del Concilio Vaticano II en su riqueza, en su profundidad, y los vayamos comentando. Vamos a empezar con este material. El capítulo 4 del Decreto sobre el Apostolado de los Seglares del Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, se refiere a las varias formas del apostolado, afirmando textualmente que los seglares pueden ejercer su acción apostólica como individuos o reunidos en varias comunidades o asociaciones. El apostolado que cada uno debe ejercer y que fluye con abundancia de la fuente de la vida auténticamente cristiana es el principio y la condición de todo apostolado seglar, incluso del asociado, y nada puede sustituirlo. A este apostolado, siempre y en todas partes fecundo, y en determinadas circunstancias el único apto posible, están llamados y obligados todos los seglares de cualquier condición,
aunque no tengan ocasión o posibilidad de cooperar en asociaciones. Muchas son las formas de apostolado con que los seglares edifican a la Iglesia y santifican al mundo, animándolo en Cristo. La forma peculiar del apostolado individual y al mismo tiempo signo muy en consonancia con nuestros tiempos y que manifiesta a Cristo viviente en sus fieles, es el testimonio de toda la vida seglar, que fluye de la fe, de la esperanza y de la caridad. Con este apostolado de la palabra, absolutamente necesario en algunas circunstancias, los seglares anuncian a Cristo, explican su doctrina, la difunden, cada uno según su condición y saber, y la profesan fielmente. Al cooperar, además, como ciudadanos de este mundo, en lo que se refiere a la edificación y gestión del orden temporal, es necesario que los seglares busquen en la luz de la fe los motivos más elevados de obrar en la vida familiar, profesional, cultural y social, y los manifiesten a los demás, aprovechando las ocasiones, conscientes de que con ello se hacen cooperadores de Dios Creador, Redentor y Santificador, y que lo glorifican. Por último, vivifiquen los seglares su vida con la caridad y manifiéstenla en las obras en la medida de sus posibilidades. Recuerden todos que con el culto público y con la oración, con la penitencia y la libre aceptación de los trabajos y desgracias de la vida, con la que se asemejan a Cristo paciente, pueden llegarse a todos los hombres y ayudar a la salvación del mundo entero. Este apostolado individual es particularmente apremiante y necesario en aquellas regiones en que se ve gravemente impedida la libertad de la Iglesia. En estas circunstancias, extraordinariamente difíciles, los seglares, supliendo en lo posible a los sacerdotes, exponiendo su propia libertad y en ocasiones su vida, enseñan la doctrina cristiana a aquellos que los rodean, los instruyen en la vida religiosa y en el pensamiento católico, y los inducen a la frecuente recepción de los sacramentos y a las prácticas de la piedad, sobre todo la Eucaristía. El Santo Concilio, al tiempo que da profundamente gracias a Dios, que no deja de suscitar aún en nuestros días seglares de heroica fortaleza en medio de las persecuciones, los abraza con afecto paterno y con gratitud. El apostolado individual tiene campo especial en las regiones en que los católicos son pocos y viven dispersos. Allí, los seglares que solamente ejercen el apostolado individual, por las causas ya dichas o por especiales motivos surgidos de la propia labor profesional, se reúnen y dialogan en grupos pequeños, sin forma alguna estricta de institución u organización, de modo que aparezca siempre delante de los demás el signo de comunidad de la Iglesia como verdadero testimonio de amor. De este modo, ayudándose unos a otros espiritualmente por la amistad y la comunicación de experiencias, se preparan para superar los inconvenientes de una vida y de un trabajo demasiado aislados y para producir frutos mayores en el apostolado. Los cristianos están llamados a ejercer el apostolado individual en las variadas circunstancias de su vida. Recuerden, sin embargo, que el hombre es social por naturaleza y que Dios ha querido unir a los creyentes en Cristo en el pueblo de Dios y en un solo cuerpo. Por consiguiente, el apostolado organizado responde adecuadamente a las exigencias humanas y cristianas de los fieles, y es al mismo tiempo signo de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo, quien dijo: «Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Por ello, los cristianos han de ejercer el apostolado aunando sus esfuerzos. Sean apóstoles tanto en el seno de las familias como en las parroquias y diócesis, las cuales expresan el carácter comunitario del apostolado, y en los grupos cuya constitución libremente decidan. El apostolado organizado es también muy importante, porque muchas veces exige que se lleve a cabo con una acción común, tanto en las comunidades de la Iglesia como en los diversos ambientes.
Las asociaciones erigidas por la acción colectiva del apostolado apoyan a sus miembros y los forman para el apostolado, y organizan y dirigen convenientemente su obra apostólica, de forma que son de esperar frutos mucho más abundantes que si cada uno trabaja aisladamente. En las circunstancias presentes, es de todo punto necesario que en la esfera de la acción seglar se robustezca la forma asociada y organizada del apostolado, puesto que la estrecha unión de las fuerzas es la única que vale para lograr plenamente todos los fines del apostolado moderno y proteger eficazmente sus bienes. En este punto, interesa sobremanera que el apostolado llegue también hasta la mentalidad común y las condiciones sociales de aquellos a quienes se dirige. De lo contrario, estos serán incapaces muchas veces para resistir ante la presión de la opinión pública o de las instituciones. Ya ven ustedes qué interesante está todo esto que dice este documento del Concilio Vaticano II. Es importante que nosotros pongamos mucha atención porque la gran mayoría del mundo católico, de la Iglesia Católica, está representado por los seglares. Los seglares, seglar significa que está en el mundo. Claro, todos estamos en el mundo porque nadie está fuera de este mundo. Todos los bautizados estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos en este mundo y estamos dentro. Aunque estén en un monasterio de clausura incluso, estamos dentro de este mundo y nuestro apostolado se ejerce aquí. Sin embargo, esto tiene una connotación especial porque se refiere principalmente a que estamos en las estructuras del mundo, es decir, en las estructuras políticas, en las estructuras familiares, en las estructuras científicas, técnicas, artísticas, culturales. En todas esas estructuras estamos encaminados a la santificación, es decir, a establecer y gestionar este orden mundial en función de Cristo. Es decir, que todas estas estructuras y toda la utilización de todos los recursos naturales y artificiales del mundo, los sistemas administrativos, los sistemas políticos, comerciales, todo el arte, la técnica, vaya encaminada y ordenada a un mismo fin, que es Cristo y dar gloria a Dios. Gloria, ¿qué quiere decir? Reconocimiento de lo que Dios es. Eso es la función principal del seglar, y como ustedes vieron, hay una variedad enorme de apostolados que se pueden realizar. El primer apostolado que realizamos los seglares es en la familia. Los padres de familia, los hijos. ¿Por qué? Porque los padres de familia deben formar, educar cristianamente a sus hijos y ayudarles a la elección de su estado. ¿Cuál es la elección del estado? Si van a ser solteros o van a ser casados, si van a ser parte de los seglares o parte de los religiosos y las religiosas, si van a dedicarse a la vida monástica, a la vida consagrada monástica en los monasterios de clausura, o bien si van a formar parte de alguna asociación, de alguna institución católica, o finalmente también si van a recibir una vocación al sacerdocio, a la vida sacerdotal, al sacerdocio ministerial. Esto se va desarrollando dentro de las familias y es un apostolado importante que hay que realizar. De ninguna manera hay que encasillar a los hijos a que necesariamente tienes que ser soltero para ser santo. No, eso está muy mal. O necesariamente tienes que ser casado para ser santo. Tampoco. Cada uno tiene un estado y el Evangelio está muy claro en este sentido. Tanto los casados como los solteros tienen una vocación o tenemos una vocación especial dentro de la iglesia. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Aquí ya estoy recibiendo algunos mensajes. Quiero mandarle un saludo a Gerardo Segovia, también a Yuli Salazar, también un saludo muy afectuoso a, espérenme porque se me borró de aquí, a Gerardo Segovia, Yuli Salazar y Fernando Tor, un saludo muy afectuoso. También a Deyanira Delint, un saludo muy afectuoso. Y vamos a continuar un poco más avanzando en este tema. Otro de los errores fundamentales que tenemos a veces los católicos es pensar que quienes tienen que predicar en la Iglesia Católica son exclusivamente
los sacerdotes o los religiosos. Va a predicar el sacerdote o el religioso. Eso es falso. Todos tenemos que predicar con la palabra, como lo dice aquí. Hay incluso ocasiones en las que es indispensable predicar con la palabra. Es decir, por eso tenemos que formarnos lo mejor posible. Cada uno dentro de su formación, dentro de su situación personal, dentro de, de sus características y de sus conocimientos, pero todos tenemos que utilizar la palabra y predicar con la palabra y con el ejemplo, obviamente, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos por vivir una vida cristiana, porque eso es lo que hace fermento en el mundo, la vida de los cristianos, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones difíciles, adversas, con todas estas calamidades que nos suceden en el mundo. La forma de llevarlas los cristianos hace que las otras personas nos vean a nosotros y se acerquen de alguna manera a Cristo. Esto es de forma general para todos los cristianos católicos, incluidos los obispos, el Papa, los obispos, los presbíteros, los religiosos y los laicos. Pero aquí viene este llamado a los laicos, a los seglares, que somos los que no estamos, no hemos recibido el orden sacerdotal, porque incluso los religiosos también son laicos. Hay unos que son sacerdotes, pero otros son laicos, y las religiosas también, o son, más que laicos, es mejor la palabra seglar, ¿sí? Porque laico se puede confundir con la palabra que viene del laicismo, el laicismo ya es una exageración de la laicidad, es decir, una exageración de la secularidad, o sea, de la mundanidad. Incluso llega al punto, el laicismo, de ser antirreligioso y anticatólico. Por eso es mejor la palabra seglar, pero hay que entenderlo muy bien, porque seglares que está en el mundo en este siglo, en esta época, en esta situación concreta, en función de Cristo y de la Iglesia, pero evangelizando las estructuras de la Iglesia. A veces, como lo dije, de forma individual, y a veces de forma social, en una institución, en una asociación, aunque no necesariamente. Entonces, la palabra también tenemos que utilizarla los seglares. La palabra, evangelizar con la palabra, porque si no, ¿cómo vamos a santificar? ¿Cómo vamos a atraer a la gente? ¿Cómo le vamos a explicar? También en la catequesis, hay que colaborar en la catequesis. ¿Cómo se realiza esta catequesis? Primeramente en el hogar. Los padres de familia, por ejemplo, el papá, la mamá, ¿qué es lo que tienen que hacer estos padres de familia? Enseñarles la fe a sus hijos. La fe la recibimos por el bautismo, es un don de Dios gratuito, pero tienen que enseñarle los contenidos de esta fe. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios uno y trino? ¿Quién es la Santísima Virgen? Las verdades fundamentales de la fe. Y luego también en nuestros ámbitos de trabajo, ¿cómo se va a ir santificando, por ejemplo, la política, la administración? Llama mucho la atención que en estos medios, como estamos en estructuras de pecado, inmersos en estas estructuras de pecado, en sistemas administrativos, políticos, económicos, que son completamente contrarios al orden que establecido por Dios, pues llama mucho la atención que a veces están llenos de bautizados. Y yo me pregunto, ¿qué hacemos los bautizados por cambiar esas estructuras? Cada vez las leyes del mundo van en contra de los valores más fundamentales de la familia, de los valores más fundamentales de la fe católica, y también de la justicia cristiana, de la justicia social, y todos muy felices, por un lado, llevando su vida secular, colaborando con instituciones y con formas administrativas, políticas, económicas que son completamente contrarias a la fe y a lo que Dios ha creado y establecido para nosotros. Y por otro lado, eso sí, todos los fieles, o muchos, en las obras de apostolado, en la iglesia, o asistiendo a misa. Esto es lo más contradictorio que hay, y es exactamente lo contrario a lo que puede favorecer una correcta evangelización. Piensen ustedes el antitestimonio que damos, por ejemplo, que puede dar un médico que por un lado se presenta a misa el domingo y por otro lado practica abortos en una clínica, o coloca dispositivos intrauterinos, o bien prescribe anticonceptivos a una paciente, o un político que es bautizado, que va también a lo mejor a la Eucaristía, y después está promoviendo ideas o participa en partidos que promueven ideas que son contrarias a la fe católica. Lo mismo un administrador, una ama de casa,
o personal, ¿verdad?, que se encuentra a lo mejor trabajando en instituciones, en diferentes cargos y diferentes roles, pero que finalmente da antitestimonio porque favorece o participa con la realización profesional o laboral de cosas que son contrarias a la fe católica. Bueno, pues así nos encontramos en estas estructuras de pecado a 50 años del Concilio Vaticano II, y esto ha crecido de una manera tremenda, al punto que la gente dice, bueno, pues sí, mi fe es una cosa, pero aquí pues como yo tengo que tener un trabajo y como tienen que comer mis hijos, pues entonces Jesucristo pues a la cruz y nosotros aquí a seguir viviendo de estructuras de pecado y viviendo, colaborando con instituciones, con mentiras, con engaños, con todo lo que este mundo nos ofrece, porque ya lo decía el Concilio Vaticano II en los documentos de contextualización histórica, cómo estaba de mal, cómo iba de mal toda esta situación que por un lado avanza la ciencia, la tecnología, pero se endiosa el hombre y acaba por enfrentarse a su triste realidad de la precariedad, de que a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos se encuentra en un vacío muy grande existencial y nada, absolutamente ni la ciencia, ni la tecnología, ni el poder, ni el dinero, ni los honores pueden satisfacer las expectativas más profundas y más íntimas del ser humano. Pero ahora hemos llevado las cosas a unos niveles y a unas consecuencias tremendas, antinaturales, que todos vemos todos los días en diferentes noticias, en las situaciones en las que nos presentamos. Y yo me pregunto, ¿dónde estamos los católicos bautizados que tenemos que cambiar esas estructuras desde dentro? Porque esa es nuestra misión y que estamos llamados a veces al martirio, a veces a ser perseguidos, a la persecución, pero que nos da miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida interior, porque no tenemos fe, porque no tenemos un conocimiento de lo que es nuestra fe, de lo que es el llamado que Dios nos da, y entonces huimos como, como ratoncitos asustados para no enfrentar la situación tan grave, y luego eso sí, criticamos y nos escandalizamos de todo lo que está pasando. Pero yo me pregunto, en este país, en esta Latinoamérica o en esta Hispanoamérica o en esta América y Europa a donde llega esta bendita señal de María Visión, ¿cuántos bautizados hay? Y cuántos de estos bautizados pues nos encontramos a lo mejor en situaciones que deberíamos reflexionar y deberíamos ver hasta qué punto estamos llamados los católicos, como lo dice este documento, a dar testimonio de nuestra fe en la circunstancia que sea. Esto es una petición no de parte de nada más de este concilio, mucho menos de mi persona, eso no tiene nada que ver, sino del mismo Cristo que nos ha llamado y nos ha enviado a una misión de la cual nosotros hacemos caso omiso en muchas de las ocasiones por temor, por cobardía o a veces porque vivimos en una vida tan mundana que no somos capaces de tener una oración, una vida interior en la que Dios pueda hablarnos y nosotros escucharle para realizar nuestro apostolado. Pues todos estos apostolados, cuando se realizan en instituciones católicas y cumplen ciertas características, estos apostolados reciben el nombre de Acción Católica. Pero vamos a ver exactamente cuáles son los que reciben este nombre de Acción Católica y cómo hay unos que la reciben y otros que, aunque no reciban ese nombre porque se hace de manera individual, pero son eficaces dentro de la vida de la Iglesia. Vamos a un material para que usted vea todo esto. El decreto sobre el apostolado de los seglares, Apostolicam Actuositatem, del Concilio Vaticano II, a partir del número 19, manifiesta textualmente que es grande la variedad existente en las asociaciones de apostolado. Unas proponen el fin general apostólico de la Iglesia, otras buscan de modo particular los fines de la evangelización y de la santificación. Unas tienden a la inspiración cristiana del orden temporal, otras dan testimonio de Cristo especialmente por las obras de misericordia y de caridad. Entre estas asociaciones hay que considerar en primer lugar las que favorecen y alientan la unidad más íntima entre la vida práctica y la fe de sus miembros. Las asociaciones no son fin de sí mismas, sino que deben servir a la misión que la Iglesia tiene que realizar en el mundo. Su eficacia apostólica
depende de la conformidad con los fines de la Iglesia y del testimonio cristiano y espíritu evangélico de cada uno de sus miembros y de toda asociación. El papel universal de la misión de la Iglesia, considerado a un tiempo el progreso de las instituciones y el curso agitado de la sociedad actual, exige que las obras apostólicas de los católicos perfeccionen cada día más las formas asociadas en el campo internacional. Las organizaciones internacionales católicas conseguirán mejor su fin si los grupos que las integran y sus miembros se unen a ellas más estrechamente. Guardada la relación de vida con la autoridad eclesiástica, los seglares tienen el derecho de fundar y dirigir asociaciones y darles un nombre. Hay que evitar, sin embargo, la dispersión de las fuerzas, la cual se produce cuando se crean sin razón suficiente nuevas asociaciones y obras, o se mantienen más allá del límite de vida útil asociaciones o métodos anticuados. No siempre, por otra parte, será oportuno el aplicar sin discriminación a otras naciones las formas que se establecen en alguna de ellas. Desde hace algunos decenios, en muchas naciones, los seglares, consagrados cada vez más al apostolado, se reunieron en varias formas de acción y de asociaciones, las cuales, manteniendo unión muy estrecha con la jerarquía, perseguían y siguen persiguiendo fines propiamente apostólicos. Entre estas y otras instituciones semejantes, más antiguas, hay que mencionar sobre todo las que, aún siguiendo diversos métodos de acción, dieron, sin embargo, frutos ubérrimos para el reino de Cristo, y que, recomendadas y promovidas por los sumos pontífices y por muchos obispos, recibieron de ellos el nombre de Acción Católica, y fueron definidas con muchísima frecuencia como cooperación de los seglares en el apostolado jerárquico. Estas formas de apostolado, ya se llamen Acción Católica o tengan otro nombre, las cuales desarrollan en nuestro tiempo un valioso apostolado, están constituidas por la suma conjunta de las siguientes notas. Inciso A. El fin inmediato de tales organizaciones es el fin apostólico de la Iglesia, es decir, evangelizar y santificar a los hombres y formar cristianamente su conciencia, de suerte que puedan imbuir de espíritu evangélico las diversas comunidades y los diversos ambientes. Inciso B. Los seglares, al cooperar según su condición específica con la jerarquía, ofrecen su experiencia y asumen su responsabilidad en la dirección de estas organizaciones, en el examen cuidadoso de las condiciones en que ha de ejercerse la acción pastoral de la Iglesia y en la elaboración y desarrollo de los programas de trabajo. Inciso C. Los seglares trabajan unidos a la manera de un cuerpo orgánico, de forma que se manifieste mejor la comunidad de la Iglesia y resulte más eficaz el apostolado. Inciso D. Los seglares, ya se ofrezcan espontáneamente, ya sean invitados a la acción y a la directa cooperación con el apostolado jerárquico, obran bajo la dirección superior de la propia jerarquía, la cual puede sancionar esta cooperación incluso con un mandato explícito. Las organizaciones que, a juicio de la jerarquía, se hallen reunidas simultáneamente todas estas notas, deben considerarse acción católica, aunque por exigencias de lugares y naciones tomen varias formas y denominaciones. El Santo Concilio recomienda con todo encarecimiento estas instituciones, que responden ciertamente a las necesidades del apostolado en muchas naciones, e invita a los sacerdotes y a los seglares que trabajan en ellas a que cumplan más y más los requisitos mencionados y a que cooperen siempre fraternalmente en la Iglesia con las demás formas de apostolado. Hay que apreciar como es debido todas las asociaciones de apostolado, pero aquellas que la jerarquía, según las necesidades de los tiempos y lugares, ha alabado o recomendado o declarado de urgente y necesaria creación, deben ser objeto de especialísima estima por parte de los sacerdotes,
de los religiosos y de los seglares, y todos, según sus posibilidades, deben promoverlas. Entre ellas, ha de contarse hoy, sobre todo, las asociaciones o grupos internacionales católicos. Digno de especial honor y recomendación en la Iglesia son los seglares solteros o casados que se consagran para siempre o temporalmente su competencia profesional al servicio de las instituciones y de sus obras. Es motivo de gran gozo para la Iglesia que aumente el diario número de los seglares que ofrecen sus servicios personales a las asociaciones y obras de apostolado dentro de su nación o en el campo internacional, sobre todo en las comunidades de las misiones y de las iglesias jóvenes. Reciban a estos seglares los pastores de la Iglesia con alegría y gratitud. Procuren que su situación responda lo más perfectamente posible a las exigencias de la justicia, de la equidad y de la caridad, sobre todo en lo referente al honesto sustento suyo y de sus familiares, y que disfruten de la formación necesaria, del consuelo y del aliento espiritual. Ya escuchan ustedes aquí. Bueno, quiero mandar un saludo especial a Miguel Rosete y bueno, pues agradecerle también porque ustedes saben que aquí pueden comprar los programas. Todos los programas los tenemos en María Visión. Pueden ustedes pedirlos a los teléfonos, pero también tenemos el servicio de apostolado de este hermano Miguel Rosete en www.diosnosama.net. Ahí pueden encontrar toda la lista completa de todos los programas de concilios, que ya van casi 100 programas de esta serie Concilios. Como ven ustedes, pues esta es una forma de apostolado, es un ejemplo claro y como dice aquí, hay quienes entregan su vida, sean solteros o casados, a pues servir profesionalmente o laboralmente a las instituciones o asociaciones católicas. Pensemos en el ramo de la educación, en el ramo de la medicina, en el ramo de la familia, en el ramo de la política, ¿sí? Universidades, instituciones, todo eso hay que hacerlo muy bien, porque no es posible que encontremos universidades incluso que dicen, o colegios, inspiración católica o inspiración cristiana, o unos abiertamente católicos y que estén promoviendo cosas que van contrarias a la fe, porque eso es completamente grave y contrario y hace el efecto peor que si fueran completamente laicos y no se metieran para nada con la fe católica. Bueno, pues tengo aquí una lista de saludos, pero que ya no nos va a dar tiempo por cuestión de que ya el tiempo se nos fue encima y tenemos que terminar el programa. Pero como siempre, quédese con nosotros aquí en esta bendita señal de María Visión, Luz Católica, porque siempre hay cosas muy saludables para el espíritu que se le pueden transmitir por este canal y por esta vía. Y bueno, que usted puede enriquecerse con ellas, disfrutar e ir creciendo en su fe y en su apostolado. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.